Pues muy bien, ahora sentados todos, tranquilizados, pasamos a la parte tan importante que es el alimento espiritual, la palabra del Señor, a cargo del pastor Ernesto Lozano desde Murcia. Le damos un aplauso al Señor por su vida. ¡Aleluya! Aleluya, Dios les bendiga. Bueno, para nosotros, con mi esposa, con Ariel, siempre que venimos a Badalona es un gusto, disfrutamos mucho de vuestra comunión, ya sabéis, hermanos, que les amamos y cada vez que estamos aquí disfrutamos, ¿no?, de estar juntos en la presencia de Dios, alabándole, adorándole. Y bueno, en esta oportunidad me siento muy honrado en el sentido de que el pastor me comentaba, ¿no?, de que vosotros este año estáis, bueno, el Señor está trayendo una enseñanza muy especial, ¿no?, acerca del altar, y así lo habéis decretado, ¿no?, el año 2026, año de la restauración del altar, ¿no? Y bueno, la palabra que traigo para vosotros justamente tiene que ver con ello. Hace un momento, cuando estuvo haciendo la introducción para la ofrenda el hermano Jairo, ¿no? ¿Sí? Pensé que me iba a sacar el sermón, porque empezó a hablar. Aleluya. Muy bien. Yo el mensaje que tengo esta noche para vosotros le he titulado La ofrenda que agrada a Dios. Tú sabes que Dios siempre ha querido que sus hijos, su pueblo, le amen y que todas sus obras sean el resultado de su devoción. La ofrenda que le damos a Dios debe representar lo que hay en el corazón. Si no, en varias oportunidades el Señor habla de vanas ofrendas, ofrenda vana. Para Dios, la ofrenda que yo le traigo, que no brota realmente de mi corazón, Dios lo toma como una vana ofrenda. Y podemos ver que desde el principio que Dios creó el ser humano, y por supuesto ya todos sabemos cuáles fueron los primeros seres humanos, Adán y Eva. Y en aquel tiempo, aunque todavía no se había formado lo que era el pueblo de Dios, ni tampoco se habían dado sus leyes en cuanto a los sacrificios, en cuanto a las ofrendas, pero se ve que Dios había grabado ya en el ser humano, había grabado de una forma, por decirlo, de una forma innata, ese deseo de traerle a Dios ofrendas que eran el resultado, por decirlo así, ofrendas de lo que era el resultado de sus trabajos, como una forma de honrar a Dios y de reconocerle a Él como el gran proveedor que es de nuestras vidas. La Biblia nos relata justamente que Adán y Eva en un principio tuvieron dos hijos. El primero, el mayor, se llamaba Caín. Y dice la Biblia que Caín se dedicó a la agricultura, era labrador de la tierra. Y el otro hijo se llamaba Abel, el segundo, y este se dedicó al pastoreo de las ovejas. Y fijemos lo que sucede en un determinado momento cuando ellos deciden venir ante el altar y traer su ofrenda a Dios. Allí en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5, dice así: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ella.
Y atención aquí, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. La pregunta sería, ¿por qué Dios no se agradó? ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? ¿Y por qué se desagradó de la ofrenda de Caín? Ustedes saben que sobre este tema hay muchas opiniones, hay muchos estudiosos de la Biblia que empiezan a interpretar esto de distintas maneras. Por ejemplo, hay muchos que dicen que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque Abel es como que interpretó, trayendo un cordero, derramando la sangre en el altar, es como que interpretó de alguna manera lo que iba a ser después el sacrificio de Cristo, su sangre derramada en ese sacrificio perfecto que iba a ser para el perdón de los pecados de la humanidad. Y bueno, se interpreta de distintas maneras porque también Abel había traído lo mejor de sus ofrendas, etcétera, etcétera. Y en el caso de Caín, que Caín fue que trajo, el fruto de su trabajo, de la agricultura, y como que no tenía el peso de ese sacrificio de animales, ¿no?, en el altar. Así que bueno, se interpreta de muchas maneras esto. Pero a mí me llama la atención que en el relato bíblico, fijaos, ahí tenemos el relato bíblico, dice, pero miró, dice, con agrado, dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda. Entonces, ustedes vieron, fíjense que lo primero que el Señor ve es el que trae la ofrenda. Dice, el Señor no miró con agrado ¿a quién? A Caín. Y después como consecuencia la ofrenda suya. Y después dice, sí, no es ese pasaje. Ponme ese del 4, 3 al 5. 3 al 5, sí, el que continúa, ¿no? Es la siguiente, me parece, ¿no? Sí, a ver. Bueno, aconteció que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo de los frutos de los primogénitos de ovejas, de lo más gordo de ella, dice, y miró Dios con agrado, primero a Abel, como consecuencia su ofrenda, y después dice que no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Entonces, yo veo que para Dios, mirando este relato, podemos ver que para Dios es más importante el que trae la ofrenda que la ofrenda en sí mismo. Y esto me hace pensar también en otra ocasión, cuando ustedes recuerdan, seguro aquellos que conocen la palabra, que el Señor Jesús relata que en una oportunidad estaba en el templo y Él estaba justamente mirando las personas que pasaban a traer sus ofrendas al arca de la ofrenda. Y el Señor estaba observando lo que traían las ofrendas. Dice que muchos ricos echaban mucho y vino una vida pobre y echó 2 blancas. Ustedes saben que las dos, la blanca eran las monedas de menor valor que había en aquel tiempo. Esta viuda pobre dice que echó esas 2 blancas en el arca de las ofrendas. Entonces dice que el Señor, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado en el arca de los que les sobraba, pero esta mujer lo que hizo, de su pobreza puso todo lo que tenía. Es como que el Señor estuvo pendiente, muy pendiente de los que pasaban a traer las ofrendas. Aquí vemos otra vez este principio. El Señor es lo primero que ve, es el que trae la ofrenda. Y después recién se fija en la ofrenda.
En cierta manera, para Dios no es tan importante la ofrenda como aquel que trae la ofrenda. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se encuentra la persona que se acerca al altar a traer su ofrenda al Señor? Siguiendo, por ejemplo, con el relato de Caín y Abel, dice la Biblia que cuando Abel trajo su ofrenda, Dios se agradó de él, y yo creo que Dios se agradó de él porque él vio su corazón. Y vio su corazón, que su corazón estaba limpio. Y por lo tanto, por eso el Señor se agradó de la ofrenda, porque se estaba agradando de Abel y del corazón que había en Abel. Pero cuando trajo Caín su ofrenda, Dios miró también el corazón de Caín y encontró que el corazón de Caín estaba contaminado por el orgullo, contaminado por muchas cosas que había en su corazón, y por lo tanto Dios rechazó la ofrenda de Caín. O sea, más que la ofrenda, Dios mira el corazón y con la actitud que se las traes. Ahora la pregunta es, ¿por qué decimos que el corazón de Caín no estaba en condiciones? ¿Por qué no estaba en condiciones el corazón de Caín? Porque a continuación, en el relato bíblico dice que cuando su ofrenda no fue aceptada, yo no sé de qué forma Dios le hizo ver a Abel que aceptaba su ofrenda, y no sé de qué manera Dios le hizo ver a Caín que no aceptaba su ofrenda, no lo sé. Pero cuando Caín se entera de que su ofrenda no es aceptada, dice la Biblia, se ensañó. Dice que se ensañó. Buscando un poco el significado de la palabra ensañar, es como que dice que se ensañó contra su hermano Abel. O sea, le cogió un celo, bronca, una ira tremenda, porque la ofrenda de él fue aceptada y no la de él. Y aquí vemos que su corazón estaba contaminado. Su corazón estaba contaminado, sucio, por causa del pecado, y por lo tanto, después sabemos que a continuación, al final Caín termina matando a su hermano. Lo termina asesinando. Así que fijaos cómo estaba el corazón de Caín. ¿Cómo estaba el corazón de Caín? ¿Cómo va a recibir Dios la ofrenda de un corazón así? Después vemos en algunos pasajes de las Escrituras que muchas veces Dios también se enoja y es como que no recibe la ofrenda de su pueblo. Quisiera mencionarles un caso puntual que aparece en la Biblia. Lo encontramos esto en Isaías capítulo 1, versículo 13. Y allí el Señor, enojado con el pueblo, porque el pueblo estaba como viviendo como una doble vida, ¿no? En definitiva, el pueblo estaba, vivían en pecado, adoraban otros dioses, pero a la vez traían sus ofrendas, celebraban sus sacrificios, hacían las fiestas solemnes y todas las cosas que Dios había ordenado que tenían que hacer. O sea que el pueblo cumplía todo eso puntualmente. Pero ahí en Isaías capítulo 1, versículo 13, el Señor dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Lunas nuevas y días de reposo, el convocar asamblea, dice el Señor, no los puedo sufrir. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, el Señor estaba que no soportaban todas esas fiestas solemnes y todas esas cosas que Dios había ordenado para que se le honrara, para que se le glorificara, para que se exaltara su nombre, todas esas cosas que Dios había instituido en su pueblo como práctica. Ahora el Señor al ver que ellos estaban en pecado, que estaban adorando otros dioses,
y que vivían esa doble vida. Es como que el Señor dice, es que yo no puedo soportar lo que vosotros me dais, no puedo sufrir. Es como que el Señor estaba diciendo, no puedo sufrir vuestros cultos, no puedo sufrir vuestras fiestas solemnes, que supuestamente son para honrarme, pero a mí no me honran porque sus corazones estaban contaminados. Y así también, hermanos, hoy cuando nosotros nos reunimos para adorar a Dios, debemos hacerlo de corazón, si de verdad queremos agradar a Dios. Y Dios quiere, hermanos, que de una forma especial busquemos la limpieza del corazón, la santificación. Tú sabes que la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso y es más engañoso, dice, que todas las cosas. Es engañoso y es rebelde. Yo creo que si nosotros nos miramos al espejo podemos reconocer esto, ¿verdad? ¿Sí? Qué engañoso que es nuestro corazón, qué cambiante que a veces somos. Como a veces un día estamos, pareciera tocando el cielo con las manos y otras veces parece que estamos en otra parte. Hay tanta variedad hay en nuestro corazón, incluso para con Dios. Por eso de una forma especial Dios quiere que nosotros vigilemos nuestro corazón y que realmente busquemos la pureza y busquemos esa limpieza de corazón para que realmente todo lo que hagamos para Dios suba como una ofrenda que traiga alegría y que traiga contentamiento a su corazón. Amén. Dice la Biblia que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu me habla de conexión con Dios y en verdad es lo que se ve. El Señor recibe de lo que produce mi corazón. O sea, mis trabajos, mis servicios, todo lo que yo hago para Dios debe ser, hermanos, la consecuencia de lo que hay en mi corazón, si realmente con lo que yo hago quiero agradarle. Que Dios no tenga que decir, hermanos, de nuestra ofrenda, que nuestra ofrenda es vana y que a Dios le resulta insoportable, como se lo tuvo que decir al pueblo de Israel en la antigüedad. ¿Sabes que Dios disfruta, no? ¿Sabes que Dios disfruta y se agrada de las alabanzas de su pueblo? Dice el Señor que Él mora en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero en medio de las alabanzas de su pueblo, cuando esas alabanzas brotan de corazones puros, de corazones que le honran, de corazones que de verdad le están honrando y le están glorificando. Aleluya. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué busca Dios de las alabanzas de su pueblo? ¿Qué busca Dios del grupo de alabanza de la iglesia? ¿Qué busca? ¿Qué busca con sus cánticos? ¿Qué está buscando? Porque ¿sabes una cosa? Dice la Biblia que en el cielo, ¿qué hacen en el cielo? En el cielo están los ángeles, están los querubines, están los serafines, todos están en el cielo alabando y glorificando al Señor todo el tiempo. Y tú sabes que el cántico de los ángeles es impresionante. La música que tocan los ángeles en el cielo es perfecta. Es más, les voy a contar algo una experiencia que tuvimos hace algunos años, allí en Argentina. Resulta que en Argentina, en la iglesia donde estábamos, justo estábamos en Argentina viviendo un mover del Espíritu Santo, y el que fue nuestro pastor era un pastor que era justamente catalán, ¿sí? Fue mi maestro. Y resulta que Dios le había dado a él una gracia muy especial para componer. Él tenía una vena poética, ¿no? Entonces él había escrito varios libros de poemas. Y bueno, cuando vino el mover del Espíritu Santo, Dios lo tomó el Espíritu Santo a él. Y era un hombre que lo tomaba el Espíritu y él empezaba a alabar a Dios y empezaba a adorar de una forma que era tremenda. Por ejemplo, él
de golpe estábamos, por ejemplo, si el culto nos estaba llevando el Espíritu para clamar, él de golpe empezaba a cantar una canción que nos llevaba a clamar, ¿sí? Y los músicos tenían que estar ahí al loro. Entre nuestros músicos no solamente tenían que saber música, tenían que saber tocar de oído, porque el pastor se ponía a cantar y tenían que seguirlo, no quedaba otra. Y en cada culto salían 2 o 3 canciones, era un tiempo hermoso de alabanza, de adoración, que todo fluía en la presencia de Dios. Teníamos unos cultos que empezaban los cultos y no sabíamos cuándo terminaba. Empezaban los cultos, qué sé yo, a las 8 de la noche y a veces era a la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana y estábamos ahí que no podía parar el culto. Era todo un avivamiento del Señor. Y ustedes saben que allí donde teníamos la iglesia, que era, por ejemplo, en la parte de abajo había un taller, que era el dueño del taller justamente, era el dueño de todo el edificio, y había construido en el primer piso lo que era la iglesia, y él justamente lo había donado para la iglesia, y después en el piso siguiente, él vivía con su familia. Y resulta que hubo algunas noches que ellos estaban en su casa, cuando ya todos se habían ido, se había terminado el culto, todos se habían ido a su casa, ellos cenaron, se fueron a dormir, y tipo 4 de la mañana empezaban a escuchar cánticos de alabanza en la iglesia ahí abajo. Y decían, wow, ¿qué es esto? Y entonces ellos bajaban y entraban al salón, el salón estaba vacío. Pero sonaba ese cántico de ángeles, que era impresionante. Y tú sabes que esos cánticos hubo alguien que los grabó, y los cánticos de esos ángeles tenían un registro impresionante, un registro que no lo tiene una voz humana. No hay una voz humana que llegue a esos registros del cántico de los ángeles. Era algo impresionante. Así que entonces yo pensando justamente en esto, cuando estaba escribiendo este mensaje, estaba pensando, digo, pero si Dios, alabanza, adoración, con la que tienen los cielos, la perfección que tienen los cielos, los cánticos de los ángeles. A ver, Víctor, ¿pueden ustedes, aquí el grupo de alabanza, pueden competir con los ángeles? ¿Pueden competir con la música de los ángeles? ¿Pueden competir con los cánticos de los ángeles? Yo creo que no. Nadie, ningún ser humano. Entonces la pregunta es, ¿por qué al Señor le llama el escucharnos a nosotros? Porque hay muchas veces, hermanos, que quizás el Señor me gusta imaginarme cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, haciendo volar un poquito mi imaginación, digo, seguramente estaban los ángeles cantándole, porque claro, las 24 horas del día los ángeles están alabando, están honrando al Señor, cantándole esos cánticos con esos registros que ninguno de los seres humanos podemos llegar ahí, ¿no? Y en un determinado momento el Señor dice, paren, shh, cállense. Quiero escuchar a mis hijos que están cantando. Quiero escuchar a Víctor y acá las hermanas cantando. ¡Aleluya! ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre lo que los ángeles le dan a Dios y lo que le damos nosotros? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia, hermanos, es que Dios quiere escuchar nuestros cánticos y quiere recibir nuestras melodías de nuestros instrumentos porque brotan de corazones que estaban hundidos en el pecado y que fueron lavados por la sangre de Cristo. Es como que el Señor dice, estos cánticos, esta música, esta alabanza es el fruto de mi sacrificio. Por eso los quiero escuchar.
Yo los otros días les decía a los músicos de nuestra iglesia, porque a veces, es verdad, hermanos, yo no digo que no busquemos la perfección. Yo no digo que no ensayemos. No voy a decir nunca eso. Pero a veces yo lo veo, a veces a los músicos nuestros, quizás aquí tanto no los conozco, no conozco cómo se manejan, pero yo veo los músicos que yo tengo en nuestra iglesia. ¿Cómo están? ¿Cómo se preocupan de que todo salga bien? Que todo salga perfecto, que nada falle, que todo, ¿no? Que todo sea perfecto. Entonces yo le decía a los músicos, vosotros con vuestra perfección, ¿vais a competir con los ángeles? No vas a poder competir con los ángeles. Yo recuerdo, fijaos, a mí esto me preocupó. Hablando justamente con uno de los músicos de nuestra iglesia, él me estaba diciendo, mira, las canciones nuevas que hay ahora, las nuevas canciones que están saliendo en el mundo evangélico, las canciones actuales hoy, son tan complicadas, son tan difíciles. Dentro de lo que es un tema musical hay tantos cambios de ritmo y de secuencias en una canción que los músicos tienen que estar atentos, ¿no? Víctor, no se puede perder, ¿no? Hay que estar atentos. Y este hermano me dice, hay veces que estoy tan tensionado para no perderme, para tocar bien, para seguir con la melodía como tiene que ser. A veces estoy tan pendiente que cuando me bajo siento como que no he adorado. ¡Wow! Yo dije, Dios mío. Y me dice, como ya es un hermano que ya tiene algunos años, me dice, la verdad que cuánto deseo que volvamos a cantar esas canciones antiguas que eran sencillas, ¿no? Donde realmente podíamos adorar a Dios con todo el corazón. ¡Aleluya! Bueno, hoy en Badalona cantamos canciones de las antiguas, sencillas, hermosas. No digo que las nuevas no sean hermosas, pero ¿sabes una cosa? Yo veo que hay muchas canciones de estas que no son para que el pueblo adore, no son para alabar a Dios. Más que nada son canciones para un recital, son canciones para ser escuchados, pero no es para que la iglesia entre y realmente adore a Dios. Y los músicos que lo ejecuten realmente adoren a Dios. Perdónenme, hermanos, yo con esto no estoy criticando los músicos ni las nuevas canciones, pero sí estoy diciendo algo que me preocupa, que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con la ofrenda que le doy a Dios, que tiene que ver con el culto que le ofrezco a Él. El Señor quiere que yo le ofrezca lo que sale de mi corazón. ¡Aleluya! Y te voy a decir más, aunque desentone, aunque me vaya de ritmo. Ojo, no estoy diciendo que vamos a darle a Dios. ¿Me estás entendiendo lo que digo, no? ¿Sí? No estoy diciendo que no ensayemos y que a Dios le demos cualquier cosa, no. Sigamos ensayando, démosle a Dios lo que... Bueno, nunca vamos a darle a Dios todo lo que se merece, porque Dios es tan grande y nosotros somos tan limitados que nunca llegaremos a darle a Dios todo lo que Él se merece. Pero hermanos, dentro de nuestras posibilidades tenemos que esforzarnos a darle a Dios siempre lo mejor. Amén. Pero que eso mejor no sacrifique, que fluya de mi corazón la alabanza y la adoración que le tengo que dar al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Nuestro corazón, hermanos, es la parte más esencial y sensible de nuestras vidas. Es por eso que debemos cuidarlo y no exponerlo a la influencia negativa de este mundo. Dejemos, hermanos, que Dios tome el control de Él. Yo le decía a nuestros músicos, justamente el domingo pasado, le estaba diciendo a los músicos, hermanos, no me interpreten mal, pero cuídense de toda esta nueva música. Que vosotros queréis tocarlas porque son lindas, porque son bonitas, pero esos son para un recital, esos son para que la gente te escuche, pero esas no son para adorar a Dios. Para adorar a Dios tienen que ser canciones sencillas, canciones
donde realmente podamos fluir con libertad, adorando a Dios, que a nadie le pase, que se bajen de la plataforma y sientan como que no han adorado. No, que siempre yo tenga la convicción de que he adorado al Señor. Si soy músico que estoy aquí arriba o si soy de los que estamos abajo, ¿sí? Pero que siempre cuidemos, hermanos, que el Señor sea honrado y glorificado con nuestra alabanza y con la libertad en el Espíritu que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Aleluya. Alábale a Dios con toda libertad. Amén. La Biblia nos enseña que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. No quiero decir que haya sido perfecto, pero vemos la cantidad de errores que cometió David. Pero lo que pasaba con David, que él tenía su corazón alineado con Dios. Que de eso se trata. Hermanos, es verdad, nosotros nunca vamos a poder, mientras estemos en esta carne, ya el apóstol Pablo lo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Vamos a estar siempre luchando, hermanos, mientras estemos aquí, porque la carne no se mejora. A la carne la tenemos que tener subyugada debajo de nuestros pies. Entonces nosotros siempre vamos a tener esa lucha con nuestra carne, ¿sí? Pero, hermanos, que de verdad nuestro corazón siempre se lo estemos poniendo delante del Señor, para que el Señor nos limpie, para que el Señor nos santifique, para que lo que sale de nuestro corazón realmente le agrade a Dios. Y para eso no nos podemos descuidar, hermanos, tenemos que cuidar nuestro corazón. David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios y vemos todos los errores que cometió, pero era un hombre que estaba alineado con Dios, un hombre que sabía arrepentirse, cuando metía la pata sabía clamar en la presencia de Dios, arrepentido, pidiéndole que el Señor lo lave y lo limpie. Por eso, queridos hermanos, el desafío que yo te quiero dejar hoy, y en este tiempo que vosotros estáis viviendo de restaurar el altar de Dios, que yo creo que me decía el pastor que estáis ahí estudiando lo que fue el altar el altar de David, ¿no? ¿Sí? Están restaurando el altar de David, hermanos. El desafío que te quiero dejar, que en este tiempo es que cuides tu corazón de todo lo malo y llénalo de todas aquellas cosas que son de Dios. Y de esa manera podrás vivir una vida que le agrade. Que siempre que traigas tu ofrenda al Señor, sea del tipo que sea, ya sea económica o ya sea de tu alabanza, de tu adoración, que siempre que traigas, que vengas al altar del Señor, lo que traigas al Señor, sea tu ofrenda en economía, sea tu ofrenda en alabanza y en adoración, hermanos, que esa ofrenda suba a la presencia del Señor como algo que traiga alegría y contentamiento al corazón del Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Este sábado, nosotros hemos tenido una reunión de pastores, justamente con todos los que son pastores de nuestro ministerio. Fue justo una reunión de Zoom, porque nuestro pastor principal tenía una palabra que él sentía que Dios le había dado y que quería compartirla con nosotros. Y él nos decía que este año es un año de intensa preparación. Él quiere hacer una obra que se va a manifestar este año y se va a manifestar también el año próximo. Dios está muy apurado y por eso Él con urgencia nos hablaba. Y a mí me llama la atención que justo Él nos da este mensaje. Yo estaba ahí con este mensaje, ¿no? Entonces veo como que fue un aporte a todo lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Entonces Él ahí nos habla y nos dice, estamos, hermanos, en el tiempo de los atavíos. En el tiempo de los atavíos. Y esta figura es sacada, recordad, ¿no?, de Esther, que fue esa muchacha judía que cuando el rey al final la rechazó a su reina Vasti, ¿no?, recordad, el rey entonces se decide elegir una esposa, una reina, y bueno, y entre todas las muchachas que se la presentan al rey, viene Esther.
Y entonces seleccionan un grupo y todas esas muchachas para presentarse delante del rey empiezan a pasar un proceso de preparación. Era un proceso justamente de un año de preparación que se llamaba el tiempo de sus atavíos. Era el tiempo de sus atavíos, el tiempo de su preparación para presentarse delante del rey. Y entonces digamos, el tiempo de los atavíos era un año, pero eran 6 meses, 6 meses con óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Bueno, eso no lo entendemos mucho los hombres, ¿no? Pero las mujeres más o menos ya saben de qué va la cosa, ¿no? No podía presentarse ninguna barbuda, ninguna mujer barbuda. Bueno, es una broma, perdón. La verdad que es un chiste muy malo, pero... Pero bueno, estaban ahí todas las mujeres pasando ese proceso especial, bañadas con ese óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos, con afeites de mujeres. Y así también, hermanos, Dios quiere en este tiempo que nosotros busquemos la intimidad con Dios. Que permitamos que el Señor profundice su obra en nosotros. Tú sabes que el Señor, Él quiere darnos un tratamiento profundo. La hermosura que agrada al Rey, ¿sabes cuál es? Es la humildad, el corazón quebrantado. Hay un favor que se pierde por la desobediencia, pero hay un favor que se gana, hermanos, con la obediencia. Aleluya. Debemos depender del Espíritu Santo. Aleluya. Hermanos, fijaos, dice también el relato bíblico cuando estas mujeres estaban siendo preparadas, siendo hermoseadas, pasando ese proceso de tener sus atavíos en condiciones. Cuando estaban pasando las mujeres este proceso, en un determinado momento el eunuco del rey, que era el que estaba encargado de todas estas mujeres, el eunuco le dice a todas las mujeres, le dicen: bueno, a ver, elijan ustedes los vestidos que quieran, para que estéis bonita, para que estéis hermosa, elige el vestido que quieran. Así que ellos podían elegir, las mujeres podían elegir de todos los vestidos que había allí, los mejores. Yo me imagino lo que hacían las mujeres, ¿no? A mi juego me llamaron, ¿no? ¿A cuántas vosotras, hermanas, les gustaría que les digan: elige la ropa que te quieras poner? Ahí tienes todo, puedes elegir lo que quieras. Elige lo que quieras. Y ahí correrían todos: ay, me pongo esto, me pongo lo otro, me pongo, ¿no? Y entonces dice que todas se pusieron en marcha, empezaron a elegir sus ropas, sus vestidos, para ellas ponerse de acuerdo a cómo ellas se veían, cómo ellas se iban a ver guapas, hermosas, para conquistar al rey. Pero ¿saben lo que hizo Esther? Esther le dijo al eunuco: mira, como tú conoces los gustos del rey, yo quiero que tú me vistas como al rey le gusta. Yo quiero que tú me vistas como al rey le gusta. Y tú sabes que el eunuco aquí representa lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios que lo tenemos nosotros todos, aquellos que somos hijos de Dios. Y en este tiempo el Señor quiere que de verdad nosotros nos pongamos en las manos del Espíritu y podamos decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, toma mi vida, prepárame de acuerdo al gusto del Rey, porque yo quiero agradarle a Él. Aleluya, no quiero otra cosa, quiero agradarle al Rey con lo que al Rey le gusta. Vísteme de tus ropas, vísteme de tus ropas.
Hermanos, Dios quiere hacer cosas extraordinarias en este tiempo, pero para hacerla con nosotros debemos prepararnos. Estamos en los tiempos de los atavíos. Dile a tu hermano que está a tu lado, estás en los tiempos de los atavíos. Dicho en otras palabras, estamos en tiempo de preparación. Estamos preparándonos para agradar más al Maestro, para agradar más a nuestro Dios, para agradar más a nuestro Señor. Permite que tu corazón sea tratado hasta lo más profundo, para que todo lo que hagamos agrade al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor. Termino. La ofrenda que agrada al Señor proviene de un corazón limpio, puro, un corazón trabajado por el Señor. Aleluya. Así que, hermanos, en este tiempo de restauración del altar, amados hermanos de la iglesia de aquí de Badalona, Espada de Dos Filos, el Señor les dice: estamos en tiempos de atavíos, estamos en tiempos de preparación. El Señor te dice: prepara tu corazón, déjate tratar por el Señor, déjate tratar por el Espíritu Santo. Permite que en este tiempo el Señor haga esa obra profunda en tu corazón, para que tu servicio, para que tus ofrendas, para que todo lo que traigas delante del Señor suba a la presencia de Dios como un perfume que sea grato, que sea agradable. Aleluya, 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 aleluya. Oh, rabasana, rabacaya, sata, rabaya. Oh, rabasana, raba. Aleluya, aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero, hermanos, terminar orando. No sé si los músicos tienen alguna canción o algo que nos podamos terminar este momento hermoso. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado de estar esta tarde aquí con mis hermanos. Gracias por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón y que he podido darla. Gracias porque tú me has dado la libertad para poder expresar esta palabra para mis hermanos. Y te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, haya caído en buena tierra. Esta palabra, Señor, lleve fruto para la gloria de tu nombre. Bendito sea tu nombre, y que en este tiempo, Señor, tú recibas de tu iglesia, tú recibas de tu pueblo esas ofrendas que realmente te honren, esas ofrendas que traigan alegría a tu corazón, esas ofrendas como las ofrendas que trajo Abel, que realmente llegaron a tu corazón, te agradaron, porque tú viste que el corazón de Abel era un corazón que te amaba, que te honraba y que quería glorificarte. Aleluya. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, con esta bendición, para que la gracia, la unción, el poder de tu Espíritu Santo sea obrando en cada vida, en cada mente, en cada corazón, haciendo esa obra profunda que tú quieres hacer en este tiempo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén.